Formato 0 CRC, Software Requirement Specification, especificaciones de requerimientos del software. Este documento es uno de los pilares en la parte de ingeniería de requerimientos. Está compuesto por el nombre del proyecto, quién está diligenciando el documento, cuál es el cliente, la persona que está pagando por el desarrollo, cuál es la última versión del documento, porque este documento es muy común que se generen diferentes versiones, y cuál ha sido la fecha de la última modificación. En la parte superior del documento encontramos la fecha que se realizó por primera vez. Después seguimos con la sección de versiones del documento. Se deben documentar cada una de las fechas en las que se realizó el documento. Vamos a poner un ejemplo: la versión 1, versión 2, versión 3. Cada una lleva su fecha de modificación y por qué razón cambiaron el documento, qué fue lo que motivó a que se cambiaran los requerimientos que se plasman en esta sección de propósito general. Acá en esta sección tenemos propósito, por qué se está haciendo el software, cuál es la motivación del cliente para desarrollar un sistema. El alcance, aunque a veces es difícil de identificarlo, acá se plasma hasta dónde llegará el sistema y qué es lo que quedará por fuera de este o que consumirá de otros sistemas. Restricciones, cuáles son las restricciones que se han identificado por parte del cliente. Un ejemplo: se debe trabajar con un lenguaje de programación orientado a objetos, o debe correr sobre un servidor Internet Information Service. Eso es un ejemplo de una restricción que podría ir en este CRC. Suposiciones y dependencias. En muchas ocasiones pasa que se suponen cosas que debe realizar el software o que ya tienen hecha. Un ejemplo: se supone que se cuenta con una pasarela de pago que se tiene contratada con el proveedor ACH para transacciones entre bancos. Es una suposición, no se sabe cómo se integrará, pero se supone que existe o que la empresa ya la tiene, el API o el servicio para integrarse con esta. Funciones del sistema. Acá empezamos a describir cada una de las funciones que realizará el sistema. La recomendación que se hace es que, usando un diagrama de casos de uso, se ilustre cuáles son las funciones pensadas a nivel de requerimientos que realizará el sistema y cuáles serán los usuarios o actores que podrán hacer uso de estas. Posterior a esto, tenemos la especificación de cada uno de los requerimientos. Cada requerimiento viene especificado por un código que debe ser único y se debe mantener durante todo el ciclo de vida del proyecto. Esto permitirá hacer una trazabilidad. Cada requerimiento debe clasificarse como un requerimiento funcional o no funcional, ya sea que es de velocidad o de número de transacciones que debe tener y lo clasificamos como no funcional, o acciones concretas como por ejemplo verificar el pago de un usuario, y sería un requerimiento funcional. Nombre o función: le ponemos un nombre a este requerimiento, como lo acabamos de mencionar. Realizar pagos. Entradas y salidas, precondiciones y postcondiciones son tres secciones que se encuentran muy unidas. Entradas y salidas, debemos describir qué se necesita para que ingrese este proceso y qué es lo que debe salir. Precondición y postcondición es pensado un poco más a nivel de diagrama de casos de uso y pensarlo e implementarlo o escribirlo de una manera más matemática, donde expresemos qué debe existir para que se dé ese proceso antes y posterior. En descripción de requerimientos en lenguaje natural se debe describir cuáles son los pasos que se deben hacer para lograr esta función. Y por último, fuentes de requerimiento es: este requerimiento que se plasma acá no pudo haber salido de la nada, tiene que haber salido de unas reuniones, de unas lluvias de ideas o de otras técnicas de requerimientos. Por ende, es importante documentar en cuál de los formatos 12001, el cual es el formato en el que ponemos los descubrimientos de requerimientos, hemos visto que se ha mencionado el requerimiento que estamos plasmando en esta sección. Por último, este documento se convierte casi en un contrato.
porque es lo que define qué realizará el sistema y con el cual se seguirán trabajando en las fases posteriores. Por ende debe ser firmado cada vez que se hace una modificación, la fecha que se ha hecho, y se debe ser firmado por la empresa contratante, o sea, el proveedor del servicio, y por el cliente.